Hola a todos, a continuación les presento mi segundo video de la explicación en este caso de la construcción metodológica por Gloria Edelstein. Bien, para comenzar voy a definir la construcción metodológica, ¿qué es? Gloria Edelstein nos dice que es un proceso, acá les enfoco, de elegir y organizar el contenido que se va a dictar en el aula, ¿sí? Ella nos habla que nos propone la utilización de métodos flexibles y dinámicos a la hora de enseñar, y no aquellos que sean estáticos ni tampoco universales, es decir, que se adapten a cada alumno con su respectivo contexto y situación. En su obra, Gloria nos habla de una crítica hacia el modelo tradicionalista, ¿sí? Aquel modelo en el cual se centraba mucho en el docente y no se tenía en cuenta en lo absoluto al alumno, era solo un mero receptor de información. Eso ella intenta cambiar esa forma y propone que la educación sea más flexible y también más colaborativa con los estudiantes como protagonistas y no como mero receptor de información. Edelstein nos habla que en el pasado los métodos eran muy rígidos, lo cual durante el debate didáctico contemporáneo esto ha cambiado. Los métodos pasaron a ser más entendibles y también dinámicos, en donde se promueve el diálogo entre estudiantes y docentes y no como eran en tiempos pasados, que el docente hablaba y el estudiante solo escuchaba. Hoy en día, por ejemplo, en vez de dictar solo clases magistrales, se promueven también actividades como debates, trabajos en equipo, el uso de las tecnologías, entre otros, que le permiten a los estudiantes participar de su propio proceso de aprendizaje. Bien, al hablar de la flexibilidad de los métodos, Edelstein menciona la flexibilidad como uno de sus pilares fundamentales, ¿sí? Porque el docente debe tener en cuenta el contexto y la individualidad de cada alumno a la hora de dictar la clase. ¿Por qué? Porque un grupo no será lo mismo que otro grupo. Siempre habrá diferencias, como así también similitudes. Es por ello que el docente deberá adaptar sus métodos de enseñanza dependiendo el grupo de alumnos que tenga a su cargo. La flexibilidad es clave porque permitirá al docente probar, ¿sí?, experimentar distintas formas de enseñar de acuerdo a lo que a su grupo de estudiantes se adapte, ya sea que su grupo de estudiantes se adapte más a lo práctico, a actividades prácticas, o también a lo teórico. Este ajuste del método en sí es lo que va a permitir al docente llegar a su total eficacia a la hora de enseñar, en su enseñanza. Otro aspecto fundamental que menciona Edelstein es la importancia del contexto. Ella nos dice que el docente debe estar atento, ¿sí?, a las realidades sociales que vive el alumno, es decir, a su contexto económico, social, como así también cultural de los estudiantes. Porque no es lo mismo enseñar en un barrio urbano que enseñar, con todas las tecnologías a su alcance, con internet, etcétera, que enseñar en una escuela rural, por ejemplo, en donde los recursos son muy limitados. Con esto ella nos remarca que el docente debe estar familiarizado con la realidad de cada estudiante, porque un ejemplo, si el docente está enseñando en un lugar en donde no hay muy buen acceso a internet, ¿qué tendrá que hacer el docente? Buscar una actividad que no dependa tanto de las tecnologías, un ejemplo. Edelstein nos habla también de los métodos que promueven la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes deben aprender a ser, como su título dice, más autónomos, es decir, pensar por sí mismos,
en donde el docente no sea su única fuente de conocimiento, en donde solo sea una guía que les permita, este, construir su propio aprendizaje, es decir, también buscar sus propias soluciones, pensar por sí mismos, como así también tener una propia reflexión crítica. La autonomía también la encontramos en los estudiantes cuando se permiten autoevaluarse y descifrar en qué áreas necesitan más atención y en qué áreas necesitan mejorar. Para Edelstein, un buen método es aquel que le permite participar en su propia formación al alumno, como así también en donde esto como resultado dará lugar a un aprendizaje más profundo y significativo. Ahora, al hablar del rol docente, el rol del docente en este enfoque será distinto al tradicional. ¿Por qué? Porque el docente en sí no será un simple transmisor de contenido, de conocimiento, sino que será encargado de facilitar los medios, los métodos, para que los alumnos participen de manera activa y aprendan de manera activa. Como así también él deberá autoevaluarse y realizar una autocrítica respecto a su práctica, a su enseñanza, y ver si los alumnos no están comprendiendo es porque algo en él está fallando en su enseñanza y deberá mejorarlo o cambiarlo. Esto lo llevará, lo descubrirá con su autorreflexión. Señala esto como a la enseñanza como un proceso de ida y vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el docente como el estudiante aprenderán mutuamente si están dispuestos a hacerlo. Acá termina mi explicación. Muchas gracias por ver el video y les mando saludos.